majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Te invito, así como estás, vamos a orar por la palabra de Dios que trae bendición a nuestras vidas. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este momento, por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre, sabiendo y conociendo que tú estás en medio nuestro, porque tu palabra lo dice y nosotros lo creemos, Señor, que tú estás donde dos o tres reunidos en tu nombre están, tu presencia se manifiesta. Ahora, Señor, hemos preparado y preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, háblanos, Señor, para que podamos entender, para que podamos vivir, para que podamos, Señor, obrar conforme a tu voluntad y para ponerla por obra. Señor, para agradecerte, para bendecirte y honrarte en todo tiempo y en todo lugar. Sé tú ministrándonos en esta hora, en esta tarde, en esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos han recibido bendición de Dios? Amén. Gloria a Dios. Y saben que la bendición de Dios tiene un concepto muy amplio, ¿no? Él nos bendice con todo bien. Aunque pasemos por luchas, pruebas, dificultades, eso está dentro del plan de Dios. ¿Para qué? Para que crezcamos en la fe, en el conocimiento o en la esperanza en que Dios nos va a sacar de distintas situaciones en las cuales nos encontramos, ¿sí? Yo quiero hablarle hoy de lo que casi nunca hablo, no he hablado casi nunca, ¿no? Muy pocas veces, o quizás al principio, pero hace tiempo que quiero hablarles porque esto trae bendición a nuestras vidas, a nuestros corazones, para el hogar, para la familia. Y en este tiempo salieron muchos por allí predicadores que sacan la palabra o sacan de un texto y lo ponen fuera de contexto. Porque Satanás es hábil en todo esto. Satanás usa la palabra de Dios para hacernos desistir o para no hacer la voluntad de Dios o para ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? En este tiempo muchos, a través de los medios de internet, vieron o dijeron que en este tiempo, para este tiempo el diezmo no es. ¿Por qué? Porque, bueno, se tomaron una palabra que el antiguo pacto ya es viejo y murió, y entonces el nuevo pacto en Cristo Jesús es lo que nosotros tenemos que sujetar, ¿no? Lo que ya es viejo es como diciendo ya pasa de moda. Pero cuando habla del antiguo pacto no está hablando de las finanzas, porque yo en ningún lado veo que haya dicho que se corta el diezmo. Y voy a hablar muy claro con esto, ¿no? Porque quiero que aprendamos y queremos ser bendecidos. ¿Para qué se pedía o para qué Dios dijo que tenía que ser el diezmo? Para
para los sacerdotes, y hoy sería para los que ministran en la iglesia o para la iglesia misma. Entonces yo quiero mostrarles qué es lo que dejó de ser vigencia en este tiempo, porque la palabra de Dios es clara. Y vamos a ir para eso al libro de Hebreos capítulo 9, allí empieza a hablar el apóstol Pablo, y yo voy a leer algunas cosas nada más, porque si no va a ser muy largo. ¿Ustedes quieren ser bendecidos aún más? Porque en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Ese versículo nada más. ¿Robará el hombre a Dios? No podemos robarlo. Pero Dios ha instituido cosas para bendecirnos, para que nosotros vivamos, para que nosotros hagamos su voluntad. En el primer mandamiento, en uno de los mandamientos, pero el primero dice, y eso está dentro del pacto que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Porque el pacto lo escribió o se lo dio Dios a Moisés para el pueblo, para bendecir al pueblo. Y le ha dado ordenanzas cómo tenía que ser. Y entonces dentro de eso habló de las primicias, habló de las ofrendas, y entonces sería que hoy tampoco tenemos que dar ofrenda. ¿Sí? Si estamos en la gracia, hoy no tendríamos que ofrendar, porque antes era. No tendría que haber primicias. ¿Sí? No tendría que nada. Porque estamos en el tiempo de la gracia y bueno, Jesús va a bendecirnos de toda forma, o Jesús va a guiarnos de toda forma. Él lo hace, el Señor Jesús está con nosotros, con aquellos que buscan y que viven y que se edifican en la palabra de Dios. Miren, nosotros vamos al libro de Hebreos. Ahí el apóstol Pablo está explicando todo lo que era el antiguo pacto, cómo era, que iba cada año. Iban al templo y, bueno, tenían que matar un toro. La sangre del toro era que para limpiar o para los pecados que muchas veces el hombre ignora, ¿no? Hay ignorancia en la palabra. Y bueno, ahí está hablando de animales, no solo de los toros, sino de becerros, habla de chivos, habla de cabritos, habla de palomas, habla de tantas cosas. Y eso es que no había un perdón, no había una regeneración dentro del hombre. Había un perdón. Y eso lo tenían que hacer cada año. Cada año tenían que ir, y había sacerdotes que entraban al lugar santo, y un sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar expiación por él y por todo el pueblo. Amén. Entonces esto está explicando Pablo como para que ustedes entiendan. Por eso vamos a ir leyendo algunas cosas, porque después quiero ir al capítulo 10 también. Dice así el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamaba el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto dentro del arca. ¿Sí? Miren cómo Dios habla esto, ¿no? Para recordar, para memorizar, para entender algunas cuestiones. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se puso viejo? ¿Qué es lo que dejó de ser lo que antes era? Antes dice que no hay propiciación si no hay ¿qué? ¿Alguno sabe esto? No hay propiciación si no hay ¿qué? Derramamiento de sangre, hermanos. Si no se derrama sangre, no hay propiciación.
Y eso lo muestra Dios en el Antiguo Testamento. Y también nos muestra en este tiempo. Por eso quiero que vayamos viendo esto. Dice en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? No hecho de manos. Quiere decir que no está hecho por ningún hombre, porque el tabernáculo estaba hecho por manos de hombre, porque Dios lo ordenó y fue una ordenanza que se hiciese y según las medidas y todo lo que había que hacer. Pero ya no estaba ese tabernáculo hecho por mano de hombre, no de esta creación, sino que Dios creó y Dios hizo un nuevo tiempo para nosotros. Amén, en Cristo Jesús. Y dice, y no por sangre de machos, miren lo que va diciendo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo va cambiando, no? El antiguo pacto era que era circuncidarse, hacer expiación por machos cabríos, por becerros, por toros, para el pueblo, para Israel. Si nosotros lo miramos, todo era para Israel. Entonces quiere decir que si hoy miramos, todo era para Israel y nada para nosotros. Pero hay una parte que dice que nosotros fuimos insertados en el olivo verdadero. Y si somos insertados ahí, tenemos que seguir, porque no podemos dejar la ley de lado. Porque si no hubiera ley, no hay pecado. Si no hubiera ley, no hay transgresión. ¿Estamos? ¿Lo entienden o no? ¿Sí? Porque si acá no hubiese leyes en el país sería un desastre, pero hay leyes, y hay leyes que, bueno, en todo orden, pero las que más se violan en este tiempo, y es lo más común que todo hace, es pasar al semáforo en rojo. ¿Para qué está puesto? Y nosotros lo vemos a eso. Pero si no hubiera esa ley de tránsito, cada uno hace lo que quiere. Y pasar como puedas, el peatón tiene que cruzar como pueda, o el otro que espera. Hay personas que les cuesta pasar, por ejemplo, en las rotondas, les cuesta pasar y esperan hasta que casi no haya nadie para poder pasar. Es como si fuera la ley del más fuerte, ¿no? Paso yo primero y que se pare el otro. Pero esto es un tiempo de entender esto. Por eso quiero que leamos bien. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de ¿qué? De la carne. Eso era para la purificación de la carne. Pero la sangre de Jesucristo es para purificación de nuestra alma. Es distinto, es diferente. Por eso quiero que entendamos esto, porque dice así el 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esto está hablando de Moisés, ¿no? Cuando tuvieron que hacer toda la ceremonia que Dios le había dado para ese tiempo, y hasta roció la carpa, la parte del tabernáculo, todo, poste de intele, y aún a la congregación salpicó con sangre. Pero la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, roció nuestra alma, nos trae vida, nos trae esperanza. Aquello era para la carne, esto es para el alma en Cristo Jesús. Esto quiero que después se tomen el tiempito de leerlo en su casa, al capítulo 9 del libro de Hebreos, ¿sí? De la carta a los Hebreos. Pero quiero ir también a Hebreos capítulo 10, versículo 8 al 14, que dice de esta manera. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
está hablando acá ya de algo que Dios ya no quería, no se agradaba. No se agrada o no se agradaba de los sacrificios, y hoy no se agrada de que un pueblo haga sacrificio, sino que el sacrificio lo hizo Cristo Jesús en la cruz. ¿Sí? Seguimos. Y dice aquí, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero. ¿Qué está diciendo? Quita los mandamientos, quita las leyes o quita los sacrificios. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que dice? Porque el mismo Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley. Quiere decir, yo no vine a sacarla la ley. Yo no vine a que no se cumplan más las leyes. Yo vine a cumplirla. Yo vine a cumplirla. El Señor vino a cumplir las leyes. Ningún hombre pudo cumplirlo. Pero el Señor sí lo cumplió. El Señor sí cumplió el Señor Jesús cumplió los mandamientos. Y aquí está hablando esto, ¿no? Dice de esta manera, ¿no? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. He aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, ¿sí? Para establecer esto último. Es cuando el Señor, el Señor Jesús habla y dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Pero habla, comed el pan porque este es el cuerpo que por vosotros es entregado. Este es mi cuerpo que por muchos es entregado. Y esta es la sangre del nuevo pacto. Empieza un nuevo pacto, empieza un nuevo tiempo, pero nunca dijo el Señor que saquen todas las demás cosas, sino lo único que se elimina son los sacrificios. Miren, si hoy hicieran sacrificios, irían en contra de la voluntad de Dios, porque todos están en la defensa de los animales. Y ya casi nadie quiere comer carne porque, bueno, lo asesinan a los animales. ¿Sí? Irían en contra, lo que es la defensa de los animales, estarían en contra de todo esto. Pero el Señor es sabio. Lo que está diciendo aquí que se terminó son los sacrificios de toros, de machos cabríos, de becerras, de todo lo que había en aquel tiempo en el pacto que Dios había hecho con Israel. Después no dice otra cosa. Aquí está hablando claro. Después dice esto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Antes era así. Día tras día los sacerdotes, pero nosotros sabemos que Jesucristo es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Muchos toman palabras de un lado o del otro, pero veamos lo que se sacó. Veamos la palabra de Dios dice que no pongamos remiendo nuevo en ropa. ¿Por qué? Miren lo que está hablando. ¿Por qué? Porque el nuevo va a tirar y se va a hacer mucho más grande la rotura. Lo viejo, así como nosotros, dice, dejar de vivir en la vieja naturaleza y vivir en la nueva que es en Cristo Jesús. Entonces aquí estamos mirando lo que el Señor nos enseña. Que no es que el Señor desechó los preceptos y los mandatos, la ley y los mandamientos, sino que lo que dejó de lado fueron los sacrificios que antes se hacían en el pueblo de Israel para hacer expiación por la carne, dice, para el lavamiento de la carne y no de nuestra alma, de nuestro corazón.
Si no, la palabra de Dios nos enseñaría, en ningún lado dice que es quitado los diezmos ni las ofrendas. Y hay otra cuestión por allí que quiero hablar. A veces nosotros tenemos nuestro propio evangelio y tenemos nuestro propio pensamiento, y en nuestro intelecto hacemos según nos parece y no según lo que Dios quiere o según lo que Dios ordena. Esto es para que crezcamos, esto es porque quiero que entendamos y porque Dios me demanda a mí que si yo no predico, que si yo no enseño, la responsabilidad es mía delante de Dios, y Dios va a sacudirme, ¿no? Dios va a decirme, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no hablaste? Porque esto es para bendecirlos en la economía, para bendecirlos en la vida, pero no solo en la economía, sino para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para estar preparados, para que ningún trasnochado venga y diga lo que está diciendo, para tener cómo refutar, porque la palabra de Dios es clara, que en la misma carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribe a los hebreos, está diciendo y enseñando todo lo que tenía que pasar, lo viejo desaparecía. Todos los sacrificios que había antes ya no hacen falta, porque Cristo es el Cordero de Dios que se sacrificó y el que quita los pecados del mundo. ¿Amén? Porque bueno, uno lee por allí tantas cosas, ¿no? Y dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta, dice, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vuelvo a leer algo que es interesante y que está en el capítulo 10, versículo... Vamos a leerlo desde el 4 para que entendamos. Dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, ¿qué? Los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por los pecados no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y habla de Jesucristo. ¿Queremos que esto crezca? Yo no estoy pidiendo que salgas corriendo. Medita, analiza. ¿Y qué quiero decirte? Porque también por allí Jesús reprendió a los fariseos, ¿no? Que, bueno, habló cuando hablaron del diezmo y decían que, bueno, porque tenían que ayudar a papá y a mamá o a la tía, a la abuela y todo lo que aparece, o aquel o el otro. Bueno, yo del diezmo pongo para esto, del diezmo pongo para lo otro. No. ¿Para qué es el diezmo? ¿Para quiénes? ¿Ustedes saben? Para los sacerdotes. Y dice que nosotros somos ¿qué? ¿Real? Era para los sacerdotes y los levitas, para los que trabajan en la iglesia. Y por otra parte dice: aquel que trabaja del Evangelio, que viva del Evangelio. Yo si no trabajo, no vivo. Aunque Dios es fiel y puede bendecirme de cualquier forma, tengo necesidades como cualquiera. Ah, pero el pastor, sí, el pastor está para ayudar, para auxiliar, para socorrer, para ir, orar, ministrar, y está bien, yo no me quejo, porque gracias a Dios y Dios nos da eso, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, y es para la gloria de nuestro Dios. Pero también pensamos que el pastor nunca necesita nada, o que los que están trabajando no necesitan de nadie o no necesitan nada, que se las arreglan. Pero hay cosas que nosotros tenemos que pagar. Vivimos en un mundo que todo hay que pagar. Ah, pero el pastor no se ocupa mucho de la iglesia. Y sí, si me ocupo todo el día de la iglesia, ¿qué como? ¿Cómo vivo?
cuando la palabra de Dios me dice que lo demás, porque estoy trabajando para ayudar, estamos trabajando para ministrar, estamos trabajando para enseñar, estamos haciendo lo que Dios nos pide. Tendremos nuestros errores, tendremos nuestras fallas, pero la palabra de Dios no falla. Y esto es un cumplimiento a la palabra de Dios. Por eso dice así en Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Porque Dios no quiere egoístas. Dios no quiere calculadores o calculadoras. Dios lo que quiere es que obedezcamos y que hagamos su voluntad. Y dice Él, probadme en esto y verás si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Se lo dijo a Israel, pero en la palabra está. O tomo lo que me gusta, lo que me parece. Es un tiempo de empezar, porque más bienaventurado es dar. Tenemos que cambiar la mente. No dejemos que nadie nos envuelva. No dejemos que nadie nos robe la bendición. No dejemos que otros descolgados traigan palabras que dicen no, porque ya se terminó, pero aquí está hablando muy clarito qué es lo que se terminó. Leer y volverlo a leer. Yo no estoy diciendo otra cosa que no dice la palabra. Porque muchos escudan que el tiempo de la gracia y que no se pide. Mira, hermano, ¿cuál era el pacto de Dios? Primero es la circuncisión, ¿sí? Que a los 8 días de nacimiento había que circuncidar al varón. Pero después Dios hizo un pacto con Moisés, con Israel, y le dio todas las ordenanzas había y por haber, cómo tenía que hacer. La primera muestra de que había que sacrificar un animal fue cuando estaban en Egipto, y que pintaron los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no entrase y pasase de largo. Era una señal. Pero hoy la sangre de Jesucristo que está en nosotros, el ángel de la muerte puede pasar, nuestro cuerpo puede morir, pero nuestra alma tiene vida eterna en Cristo Jesús. Pero tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Empecemos, hermano. Los quiero alentar a que no seamos egoístas, a que no pensemos en nosotros mismos. Porque a veces, mira, ha pasado que estoy pensando más en mi necesidad. Porque si yo tengo fe, mi problema o mi necesidad, mi fe tiene que ser mucho más grande que mi problema y mi necesidad. Porque esa es la fe. ¿Cuántos están de acuerdo? Mi fe en Cristo, no mi fe, porque muchos dicen yo tengo fe que todo va a cambiar. Sí, es un deseo. Pero la fe genuina es la que Dios nos dio, es un don de Dios. Y la fe tiene que ir en crecimiento, no en decreción. Y este es el tiempo de volvernos en verdad adoradores de verdad, de hacer la voluntad del Señor conforme es su buena y bendita palabra. Esto es para aclarar un poco, porque nosotros queremos que esto crezca. Y si yo soy egoísta, esto no va a crecer. Yo quiero tener un tiempo más, un tiempo completo para el servicio, y lo hago. Y puede estar, hay personas que me han llamado a cualquier hora, hemos ido, a veces con mi esposa, me he ido solo, a distintos lugares para el servicio, y yo doy gracias a Dios por el privilegio que me da. Sin esperar nada a cambio, pero Dios nos enseña que tenemos que ayudarnos, tenemos que sostenernos, porque dices, amarás al Señor. ¿Qué dice? Amarás al Señor, ese es el primer mandamiento. Si yo digo que amo al Señor, Dios me está diciendo que lo tengo que amar con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo. ¿Y qué es con todo? Porque si yo digo que todo me pertenece, nada es mío, porque es prestado. Si todo me pertenece, estoy diciendo, no, Señor, esto es mío y no te lo doy. Todo me lo da el Señor.
todo me lo ha dado. Y cada uno de ustedes saben que Dios le ha dado y saben que Dios puede dar más, pero está en nosotros poner la fe en marcha, creerle a Dios. Yo no soy de aquellos que utilizan la emoción o la psicología para convencer a otros, porque muchas veces ha pasado, miren, esto viene de años, cuando recién empezaba los nuevitos en el Evangelio, me acuerdo que vino alguien a predicar en la iglesia y empezó a hablar de dar, ¿no? El dinero. Yo no estoy diciéndote eso. Empezó a decir que vos tenés que darte de lo último, como la viuda dio los últimos centavos. Y bueno, yo tenía los últimos centavos y eran para volver, para viajar de nuevo a mi casa. Pero habló tan psicológicamente, tan bien, que dije, bueno, Señor, vos vas a proveer, porque dice que el Señor va a proveer. Toma, Señor. Estaba en la parada del colectivo y no aparecía ni un ángel, ni uno que diga, che, Tomás, vos te cerraste para viajar. Y paraba un colectivo, ¿me podés llevar? No. Hasta que uno tuvo misericordia, me dejó subir. Pero no es así. Yo lo que estoy hablando es palabra de Dios. Yo no quiero tocar tus fibras íntimas, sino que el Señor se encarga de tocar nuestro corazón. Y esto es palabra de Dios. Así que el Señor dice allí que me provees. ¿Qué me provees? Que no pienses en lo que tenés que pagar, sino que Dios nos ha dado las cosas, nos ha bendecido. Yo le pregunté cuántos recibieron bendición del Señor y todos levantaron la mano. Estar hoy aquí es una bendición. Poder haber llegado es una bendición. Habernos despertado y levantado es una bendición. Y cada día cuando nos levantamos y cada uno a su trabajo es una bendición. Queremos bendición de Dios, queremos más, seamos dadores de verdad. Amén. Porque Él ama al dador alegre. ¿Cuántos quieren recibir ese amor de Dios? Amén. Vamos a ponernos de pie. Y esto no se quede con lo que yo dije. Lean las palabras. Lean aquí lo que dice el apóstol Pablo en esa carta, para mostrarles. Y dice, y habla por allí que los de la circuncisión y de la incircuncisión hizo uno solo, un solo pueblo. Somos uno en nuestro Señor. Amén. Cerrad tus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a buscar aún más de tus bendiciones y ponerlas por obra, a creer y confiar en tu palabra, a vivir tu palabra conforme es tu buena voluntad, no a ser solos oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, tú nos muestras esto para que nos levantemos, para que la economía en nuestras vidas cambie, para que nuestra mente cambie, para que nuestro corazón cambie. Señor, el principio de dar, Señor, es esto, es el amor, tú has dado tu amor. Y el principio de la sabiduría es saber dar y honrar y exaltar tu santo y divino nombre. Dios, provéenos. Dios, abre las puertas a la finanza de tu pueblo. Tu palabra dice que tú vas a reprender al devorador de las finanzas sobre la vida de tus hijos. Y nosotros creemos y te pedimos que esto suceda y que acontezca en cada vida, en cada corazón, para la gloria de tu nombre. Señor, reprendemos al devorador, reprende al devorador de sobre su vida. Desechamos toda pobreza, toda miseria en el nombre de Cristo Jesús, y que haya un espíritu, Señor, de paz, un espíritu de amor, un espíritu de unidad, un espíritu sincero que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y desechamos todo espíritu de miseria, de apatía, de egoísmo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra haya cabida en cada corazón y cumpla el efecto para el cual es enviado. Señor,
tú nos has mostrado en la mesa de las ofrendas que esta viuda dio todo lo que tenía, no se preocupó, porque sabe y porque sabía que tú eres el Dios que provees toda bendición. Y para ti es lo mejor de lo mejor, es todo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuánto le da gloria a Dios?